Vale. Hay un montón de animales que se guían principalmente por su oído, por su olfato, por ejemplo, pero los seres humanos somos animales eminentemente visuales, y una buena prueba de ello es que en nuestro cerebro, concretamente en nuestra corteza, existe una amplia región dedicada única y exclusivamente a procesar el sentido de la vista. Pero para entender esto tenemos que empezar por el principio. ¿Por qué vemos? ¿Cómo captamos los estímulos del exterior? ¿Cómo llegan a nuestro cerebro? ¿Cómo lo procesa? Para esto lo primero que tenemos que entender es que en el mundo que nos rodea, la gran mayoría de objetos, de cuerpos que existen, emiten cierto grado de radiación electromagnética. Es decir, para simplificar, lo que tenemos que imaginar es que de ellos salen como pequeñas partículas que van formando longitudes de onda en el espacio. Estas longitudes de onda pueden ser muy diversas y de hecho se enmarcarían dentro de un amplio continuo que se conoce como espectro electromagnético. Dentro de este espectro, nuestros ojos solo son sensibles a una pequeña franja, que es la que conocemos como luz visible. Todo lo que queda fuera de esa franja es invisible para nosotros, pero ojo, no necesariamente para otros animales. Por ejemplo, las abejas son capaces de captar la radiación ultravioleta que reflejan las flores. Sin embargo, nuestros ojos solo serían sensibles a esa pequeña franja, y digo pequeña porque literalmente es muy chiquitita, comprende desde los 380 hasta los 760 nanómetros e iría desde el color violeta hasta el color rojo. Por eso lo que vendría inmediatamente después de esa franja sería el ultravioleta y sería el infrarrojo, pero eso ya no lo vemos. Hay que matizar que no es que el ojo sea el que es sensible a la luz. En realidad el ojo es como una estructura anatómica, algo así como una especie de cámara que facilita que la luz, viajando en forma de onda, atraviese y llegue al fondo del ojo. Y aquí en concreto sí que encontramos la retina. La retina sí que es sensible a esa luz. Es sensible porque en ella se encuentra una capa de células llamadas fotorreceptores, conos y bastones principalmente, cada uno con diferentes características. Por ejemplo, los conos son más sensibles en condiciones de luz moderada alta, mientras que los bastones serían bastante sensibles en condiciones de poca luz, nos favorecerían esa visión en oscuridad. Pues bien, tanto conos como bastones en realidad son sensibles a la luz porque, sin necesidad de entrar en demasiados datos biológicos, pero en su segmento más externo contienen una serie de pliegues o laminillas donde se encuentran incrustados lo que conocemos como fotopigmentos o pigmentos fotosensibles. Esto lo podéis imaginar algo así como un árbol de Navidad, donde cada pliegue o laminilla sería como un poco las ramas de ese árbol y en él se encuentran incrustadas moléculas. Esas moléculas, que serían esos fotopigmentos, están compuestas por una proteína y por un lípido. Y cuando la luz llega a los fotorreceptores, lo que hace es que degrada estos fotopigmentos separándose en su respectiva proteína y su respectivo lípido. Esta degradación lo que hace es poner en marcha una serie de procesos metabólicos que, por simplificar, lo que hacen es que avisan a la siguiente capa de células de que ahí está llegando luz. Como veis, aquí se ha producido un cambio importante, se ha producido lo que conocemos como transducción. La luz, que era un componente puramente físico, a partir de ese momento se ha convertido en un componente electroquímico. Todo el mensaje va a ser electroquímico. ¿Cuál es el siguiente paso? Desde los receptores, que eran ese primer eslabón de la cadena, la información se envía a una siguiente capa de células bipolares que a su vez conectan con una tercera capa de células ganglionares. De estas células sale un axón muy extenso que en realidad ya va a llegar hasta el encéfalo. De hecho, los distintos axones que salen de las distintas células ganglionares son las que se juntan y forman el nervio óptico. Este cable llega a un punto en el que se cruza al hemisferio contralateral, concretamente en una región llamada quiasma óptico. Esto no quiere decir que toda la información que captaba un ojo vaya a cruzar necesariamente al hemisferio cerebral contrario. Va a haber una parte que sí que va a continuar por el mismo camino y va a acabar, pues si era el ojo derecho, en el hemisferio derecho, es decir, de forma ipsilateral. Pero sí que va a haber una cantidad de información que cruzará por ese quiasma óptico y que continuará de forma contralateral. A partir del quiasma óptico tendríamos como otro trocito de cable que se le conoce como tracto óptico y este conecta con el tálamo. El tálamo, en casi todos los manuales de neuroanatomía, lo comparan como si fuera una estación de tren. Casi siempre suele ser como una primera estación de procesamiento o una primera estación más bien de relevo. La información llega aquí y de aquí se envía a otras regiones. Este tálamo está formado por un montón de núcleos y en concreto el núcleo encargado de la vista es el núcleo geniculado lateral. Como veis, es este trocito que tenemos pintado aquí en azul y bueno, es fácil de identificar porque es como que está un poco ajeno a lo que es la bola principal que de normal identificamos como tálamo. Aunque no es el propósito de este vídeo y ya lo haremos en otros posteriores, en realidad la información
información que captábamos en la retina viene como un poco segmentada, es decir, no todos los fotorreceptores están captando todas las propiedades de una imagen. Algunos están más centrados en el color, otros están más centrados en la orientación, en la profundidad. Así, esta información que venía segmentada en realidad va circulando y llega de forma segmentada al núcleo geniculado lateral y mantiene esta segmentación. Es como si se archivase en diferentes cajones. Así, este núcleo del tálamo está compuesto por 6 capas, donde las 2 más internas se conocen como células magnocelulares y las otras 4 se conocen como parvocelulares. Entre capas, como veis aquí hay como una región en color blanco que básicamente se conoce como células coniocelulares. Pues bien, las 2 capas magnocelulares estarían más encargadas de procesar esa información relacionada con el movimiento, con la orientación, con el espacio, mientras que las capas parvo y coniocelulares estarían más encargadas de información relacionada, por ejemplo, con el color o con características de la estructura, de la forma del objeto que estamos percibiendo. Esta información que se había archivado en el tálamo en realidad lo que hace es tomar relevo, subirse a otro tren y viajar a través de las radiaciones ópticas hasta la corteza visual primaria. En realidad es aquí donde comienza la percepción. Hasta entonces en realidad era un proceso más de sensación. Se había captado el estímulo, pero no se había procesado lo suficiente como para que lleguemos a ser conscientes de ello. Esta corteza visual primaria, este trozo que veis aquí en amarillo, también conocido como corteza estriada o como región V1, en realidad sigue manteniendo un poco esa segmentación de la que hablábamos anteriormente. Esta corteza está formada por diversos módulos y en cada módulo se procesaría información diferente. En algunos módulos se está procesando el color, en algunos módulos se está procesando la profundidad, en otros la orientación. Es como si tuviéramos a diferentes funcionarios trabajando en diferentes tareas, pero no la han puesto en común. Sin embargo, cuando nosotros percibimos una imagen lo hacemos de forma integrada. Esa información no la tenemos separada, no la tenemos que juntar y hacer ese esfuerzo consciente, sino que ya lo percibimos como un todo. Esto se debe a que en realidad no se ha acabado el viaje aquí, sino que la información que ha llegado a la corteza estriada tiene todavía que procesarse en las cortezas adyacentes, en lo que se conoce como la corteza extraestriada. Y bueno, de hecho también se le conoce como área de asociación visual porque en realidad es donde asocias los diferentes componentes de esa imagen que se estaba captando y realmente la integras y ya percibimos un todo. Ahí es cuando en realidad ya podríamos hablar de una visión completa. Eso sí, es importante decir que dentro de esta corteza de asociación visual en realidad hay 2 rutas, cada una de ellas especializada en un tipo de información. Una de las rutas que viajaría desde la corteza estriada o V1 hacia el lóbulo temporal se conoce como la ruta ventral y está especializada en identificar el objeto que tenemos delante. Es lo que se conoce como la vía del qué estamos viendo. Esta ruta recibe precisamente información de la que venía de las células parvo y coniocelulares del núcleo geniculado lateral del tálamo, que era la información relacionada con el color o con cuestiones de la forma del objeto. Así pues, esta zona de asociación visual es la que nos permitirá realmente identificar que lo que estamos viendo aquí es una taza con un hipopótamo vestido de traje. Y una lesión en estas regiones podría producir perfectamente una agnosia visual donde a lo mejor estamos captando objetos pero no conseguimos integrar, no conseguimos realmente ponerle una etiqueta y realmente llegar a decir qué es lo que estamos viendo. Una persona con una lesión ahí, por ejemplo, podría estar viendo este objeto, realmente describirlo, pero no llegar a decir en ningún momento que es una taza. Y sin embargo, en cuanto a lo mejor lo tocase y ya entrase en juego otro sentido, en este caso el tacto, ya perfectamente ponerle la etiqueta. Por otro lado, tendríamos la ruta que viaja desde la corteza estriada o V1 hacia la parte parietal del cerebro y que se conoce como ruta dorsal o vía del dónde. Ya por el nombre os podéis hacer una idea de que esta ruta en realidad lo que va a conseguir es darnos la información relacionada con dónde se encuentra el objeto, cómo se está moviendo un objeto. De hecho, esta información procede principalmente del input magnocelular. Una lesión en estas regiones, por ejemplo, podría causar lo que se conoce como acinetopsia. Debe de ser muy extraño, pero sería algo así como ver la vida en fotografías. No podemos ver el movimiento, es como que de repente veríais mi mano aquí, y de repente la veríais aquí, y de repente la veríais aquí, pero no llegaríais a ver ese movimiento fluido o continuo. Sin entrar en demasiado detalle, en estas regiones de asociación en realidad no entra solo el input que venía de la retina. Por ejemplo, en esta vía del dónde también entraría input auditivo y de hecho el oído ayuda mucho a localizar dónde se encuentran los objetos, con lo cual aquí ya empieza a desdibujarse la frontera entre lo que es vista, lo que es oído y se produce una percepción global. Hasta aquí hemos visto simplemente un viaje, cómo llega la información de un punto a otro. En futuros vídeos analizaremos un poco más cómo esos fotorreceptores
estos receptores parece que se involucran en el tema de detectar el color, cómo codifican la orientación, cómo codifican el movimiento, pero bueno, en este vídeo ya tenemos suficiente con unas pequeñas pinceladas de cómo funciona la visión. Si queréis saber más, no olvidéis que esto no es más que la puntita del iceberg. Hay manuales extensísimos referidos única y exclusivamente a cómo funciona nuestra percepción visual. Os invitamos a que los consultéis porque es un mundo interesantísimo. No obstante, ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y trataremos de resolverla. Y por supuesto agradeceros que hayáis visto el vídeo. Si os ha resultado interesante no cuesta nada dejar me gusta, a nosotros nos ayuda un montón. Compartidlo con quien queráis y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.